Abrimos nuestras Biblias, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 3 al 5. Efesios 1, del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para los que nos visitan, nosotros somos una iglesia confesional. Es decir, que nosotros hemos adoptado una confesión de fe histórica. En nuestro caso, la segunda confesión de fe de Londres de 1689, una confesión bautista particular, la cual nosotros como iglesia creemos es el sistema de interpretación bíblica más consistente. Por eso es que nosotros la hemos adoptado, porque la hemos estudiado las Escrituras y hemos creído que esta confesión es lo más fiel y más consistente con las Escrituras. Entonces nosotros somos una iglesia bautista reformada y por lo tanto confesionales. Y en nuestra confesión de fe nosotros tenemos diversas doctrinas que hemos creído son básicas para el buen funcionamiento de la iglesia y para la gloria de Dios. Una de ellas es la doctrina del decreto de Dios, que la encontramos en el capítulo 3 de nuestra confesión, y que es la doctrina que hemos estado estudiando en este primer trimestre del año. Y como hemos visto a lo largo de todas estas semanas, la doctrina del decreto de Dios afirma que Dios en la eternidad, por el puro afecto de su voluntad, libre e inalterablemente, ha decretado todas las cosas. Ha decretado a todas las personas que iban a existir en su universo. Y ha decretado también todos los acontecimientos que han existido y que van a suceder en el universo de Dios. Y lo ha hecho, como hemos dicho y como hemos visto de las Escrituras, no porque lo haya previsto en la eternidad, no porque Él vio en el futuro y dijo, voy a ver qué va a suceder en el 5,000 años después de que yo creé el mundo. Entonces voy a decretar qué es lo que va a pasar. No. Dios lo decretó todo en la eternidad y lo que llegó a suceder sucedió porque Dios lo había decretado, no porque Dios tuvo que prever algo en el futuro. Y esto es lo que hemos visto en los párrafos 1 y 2 de nuestra confesión. El párrafo 1, recuerden, dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. En el párrafo 2 dice: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Lo que hemos visto es que la profecía de Dios, cuando Isaías, por medio del Espíritu Santo, profetiza 700 años antes acerca de Cristo, lo hace no porque Dios vio en el futuro que Cristo iba a venir en tal día y que iba a morir en tal fecha. No, Isaías habló porque Dios había decretado la pasión de Cristo, su vida, su nacimiento, todo lo que sucedió a Él en la eternidad. Por eso el profeta Isaías pudo profetizar. Lo mismo con el resto de los profetas. La profecía es simplemente Dios diciéndonos a nosotros qué es lo que Él había decretado en la eternidad. Ahora, como dijimos la semana pasada,
después de que la confesión trata las generalidades del decreto de Dios en los párrafos 1 y 2 con respecto al decreto divino, a partir del párrafo 3 nuestra confesión pasa a lo específico de la doctrina del decreto de Dios. Y en este caso, en el capítulo 3 se pasa a la doctrina de la predestinación. Escuchen lo que afirma nuestra confesión en el párrafo 3 del capítulo 3. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. ¿Cómo podemos entonces definir la doctrina de la predestinación o la doctrina de la elección? Una doctrina que, como dijimos la semana pasada, todo cristiano debe afirmar, porque las Escrituras lo enseñan. La diferencia está en cómo interpretamos esa doctrina de la elección, ¿verdad? Para unos cristianos, Dios elige, según ellos, a los que Él vio en el pasado, en la eternidad, que iban a creer en Él, o que iban a hacer algo digno de salvación. Y entonces Dios vio, ese va a creer, entonces lo voy a elegir. Pero eso no es elección. ¿Qué significa elegir? ¿Qué significa seleccionar, como vamos a ver el día de hoy? Para nosotros, la doctrina de la elección es nada más Dios predeterminando, preordenando hombres y ángeles a vida eterna, a los que Él quiso, como vamos a ver en las Escrituras. Louis Berkhof, en su teología sistemática, define la doctrina de la predestinación así. La doctrina de la predestinación puede definirse como aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito, o sea, por su voluntad, y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres y ángeles para ser los receptores de gracia especial y de eterna salvación. No porque vio algo en ellos, no es a pesar de lo que vio en ellos los eligió. Esa es la enseñanza de las Escrituras. A pesar de que éramos enemigos de Dios, Dios nos eligió para vida. A pesar de que estábamos muertos y no podíamos hacer nada bueno, ni producir fe en nosotros porque estábamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Qué podía hacer Lázaro cuando el pastor Eric nos enseñó en Juan 11? ¿Qué puede hacer Lázaro en la tumba? Absolutamente nada. A menos que el poder, la voz poderosa y soberana de Cristo llegara y lo levantara de entre los muertos. Nada. William Ames, un teólogo puritano del pasado, del siglo XVI, y uno de los teólogos en los cuales se basaron muchos de los bautistas particulares para editar nuestra confesión, él dijo lo siguiente en su médula de la teología: se le llama destinación, dice él, porque es una cierta determinación del orden de los medios hacia el fin. Pero debido a que Dios ha determinado este orden en sí mismo, antes de alguna existencia de las cosas, o sea, en la eternidad, por lo tanto, no se le llama simplemente destinación, sino predestinación. Dios ha predestinado en la eternidad, antes de que existieran las cosas. También se le llama decreto porque contiene una sentencia definida para que sea ejecutada según un cierto consejo. En el mismo sentido, también se le llama propósito, un consejo, porque propone un fin para ser logrado. Entonces, como dijimos la semana pasada, la doctrina de la predestinación, como la tenemos nosotros y como la entendemos de las Escrituras, consta de dos partes. Eso lo vemos en el párrafo 3. Por un lado, consta de la elección para vida. Y por otro lado, consta de lo que vamos a ver probablemente la próxima semana, de la preterición o la reprobación. Nosotros vamos a ver que es más consistente con las Escrituras la preterición que la reprobación. Nuestra confesión no confiesa la doble predestinación, como vamos a ver la semana próxima. Entonces,
dos partes, la predestinación, por un lado la elección a la vida y por otro lado la preterición, o el dejar a algunos hombres para que en sus pecados vayan al infierno, sin actuar sobre ellos, sin derramar la gracia divina sobre ellos. Entonces, veamos entonces primeramente la elección para vida, que es la primera parte de la doctrina de la predestinación. Veamos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 1. Estamos simplemente aquí viendo que las Escrituras hablan de una doctrina de la predestinación, una doctrina de la elección. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 6 dice, le dice Pablo a esta iglesia, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo está diciendo, yo sé que ustedes son elegidos de Dios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de Cristo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pablo, ¿por qué puede decir Pablo que él conoce que estos hermanos son elegidos de Dios? Porque alguien puede decir, yo soy cristiano, entonces yo soy elegido de Dios. Pero ¿por qué dice Pablo que él está seguro de que ellos son elegidos? Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, sino en poder. ¿Por qué? Porque hubo evidencia de la acción del Espíritu Santo en medio de ellos. Hubo salvación. Hubo cambios de vida. Hubo nuevos nacimientos en medio de ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y en medio de la tribulación, en vez de dejar a Cristo, como hicieron muchos en la antigüedad, ¿qué hicieron? Con gozo afrontaron todo. Hay evidencias de fe. Y por lo tanto, Pablo podía estar seguro de que ellos habían sido elegidos. Usted puede decir ser cristiano y por lo tanto eso implicaría que usted es un elegido de Dios. Pero si no hay evidencia de santidad en su vida, usted no puede estar seguro de que Dios lo ha elegido. Y eso lo vamos a ver en el párrafo 7. La seguridad que trae la doctrina de la elección al cristiano. Juan capítulo 10. Otro texto que ya vimos con el pastor Eric. Juan capítulo 10. El Señor Jesucristo se proclama aquí como el pastor, el buen pastor. Y Él dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Si ustedes entienden la analogía que o la ilustración que está usando el Señor Jesucristo aquí, es la de un pastor y sus ovejas. Nosotros no conocemos mucho del pastoreo, pero si usted va a algún lugar donde pastorean ovejas, usted sabrá que el pastor conoce exactamente cuáles son sus ovejas. Se pueden mezclar con otras ovejas de otro pastor, pero cada pastor sabe cuáles son sus ovejas. Y las ovejas conocen la voz de su pastor. Y cuando él las llama, si ustedes eso lo pueden ver en videos, cuando el pastor habla, las ovejas vienen a él, conocen su voz. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor y yo tengo mis ovejas y ellas me conocen, son mías y ellas escuchan mi voz. Esa es la evidencia de que son mías. Ellas saben cuál es mi voz y me siguen. Él dice, también tengo otras, hablando de los gentiles, que también debo traer. Entre los gentiles, Jesús también tenía ovejas. Y vean lo que dice en los versículos 26 al 29. Le dice a los fariseos, pero vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas. Implicando ¿qué? Que las ovejas creen. Usted no cree, ¿por qué? Porque usted no es mío.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Primera de Pedro 1:2. Empecemos en el 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y qué dice? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Después vamos a ver qué realmente significa ese término presciencia. No es que Dios previó algo, recordemos. Si nosotros afirmamos que Dios tuvo que ver en el futuro para saber algo, estamos diciendo que Dios no sabe todas las cosas y que Él tiene que aprender. Ese no es el Dios de las Escrituras. Dios decreta algo, lo que sucede en el futuro sucede porque Dios lo decretó en la eternidad. Y es por eso que Dios puede decir con toda seguridad, eso es lo que va a suceder, porque yo lo decreté. Y mi decreto es infalible, es inmutable y va a suceder. Entonces, Pedro no está diciendo, es que Dios los vio a ustedes, que ustedes iban a hacer algo, que tenían algo y Dios los eligió. No, Dios, ese término presciencia lo que está diciendo nada más es la predeterminación de Dios. Hechos 13:48. Entonces, durante el ministerio de Pablo, había gente que estaba creyendo el Evangelio. Y ven lo que escribe Lucas. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los que no creyeron, ¿por qué no creyeron? Porque no estaban ordenados. ¿Hubo algo en estas personas que fueron preordenadas para que creyeran, para que Dios los eligiera? No, absolutamente nada. Ellos eran igual de pecadores que los que no creyeron. Fue por pura gracia, como vamos a ver, que Dios los preordenó para vida eterna y por eso creyeron. Pero no hubo nada en ellos para creer, para que Dios los eligiera. Ahora, hay algunos términos en las Escrituras que son específicos para afirmar la elección de Dios de individuos para salvación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos la palabra yada, que es el término que se usa para implicar, o que se traduce como conocer, o tomar conocimiento de algo, de alguien. En el Antiguo Testamento, en muchos pasajes nos da la idea de Dios eligiendo a alguien para salvación. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, versículo 2, leemos lo siguiente. Amós 3:2. A vosotros, le dice Dios a su pueblo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios le está diciendo a su pueblo, de todas las naciones que hay en la tierra, solo ustedes las conozco. Ahora Dios no está diciendo que, no, es que yo no conozco a los demás, yo no sé quiénes son, no sé. No, Él es Dios. Dios no está diciendo que Él desconoce algo de las otras naciones. Él lo conoce todo. Lo que Él está diciendo es que Él tiene un conocimiento especial de Israel, de su pueblo. Él puso su amor en ellos. Entre todas las naciones de la tierra, Él decidió escoger a Israel, su pueblo. Eso es lo que Dios está diciendo por medio del profeta Amós. En Oseas capítulo 13, versículo 5, tenemos el mismo término. Dios le dice a Israel, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Dios no está diciendo, hasta que llegaste al desierto fue que yo te conocí. Antes no sabía de quién eras. Ese no es Dios. Dios lo conoce todo. Lo que está diciendo es que en el desierto Él los eligió.
Él los escogió, Él dispuso su amor para ellos. El otro término en el Antiguo Testamento es el término bajar. Lo tenemos en Deuteronomio capítulo 7, y vayamos un momento a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Este es Dios dirigiéndose a su pueblo Israel y le dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y escuchen esto. Dios escogió a Israel, de todas las naciones escogió a Israel, porque Israel eran los más valientes. Porque eran los hombres más piadosos sobre la tierra. O porque eran los únicos que creían en Jehová. Fue por eso que Dios decidió escoger a Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cuál fue la razón? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La causa de la predestinación es únicamente Dios. La razón de la predestinación está únicamente en Dios. En su voluntad, en su disposición de escoger individuos para salvación. No está en nosotros, está en Dios. Lo mismo tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos palabras como proginosko. En el griego significa conocer de antemano. Recuerden, el decreto de Dios no es porque Dios prevé algo, no. Romanos 8:29, Pablo dice así: porque a los que antes conoció, ahí está el término, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué conoció Dios para predestinar? Esa fue la pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que conoció Dios para predestinar? ¿Conoció la fe de estos hombres para predestinarlos? Ay, yo veo que él va a creer, entonces lo voy a predestinar. No. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué conoció Dios? Conoció personas a los que antes conoció. ¿Cuándo? En la eternidad. A los que antes conoció, a esos los predestinó. Dios no predestina porque vio algo en la criatura. Dios predestina porque esa es su voluntad, para su gloria. Otro término en el Nuevo Testamento es eklege. Lo tenemos, por ejemplo, en Romanos 9:11, un capítulo más adelante, donde Pablo está argumentando la razón por la cual hay judíos que no creen. Él está diciendo, le está diciendo a esta iglesia, le está diciendo: Cristo vino de nosotros, los judíos. Y hay judíos que no creen, y quisiera yo ser anatema por ellos. Yo maldito para que ellos estuvieran aquí con nosotros, creyeran en el Mesías. Pero Pablo entiende la razón por la cual hay unos entre los judíos que no creen. Entonces él usa la ilustración de la vida de Jacob y de Esaú. Ese es su argumento. Y si nosotros conocemos la historia del Antiguo Testamento, Dios le dio a Isaac 2 hijos, gemelos. Y a su madre Dios le había dicho: he escogido al menor.
el mayor servirá al menor. Y por eso su madre amaba tanto a Jacob, porque ella había escuchado directamente de Dios a quien había escogido él. Entonces Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. No fue que Dios vio algo en Jacob para elegirlo a él sobre Saúl. Eso es el argumento de Pablo. Pablo está diciendo, es más, vean así, Dios, para establecer que es él el que elige de su propia voluntad, eligió en el vientre de Rebeca a Jacob, cuando no habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que se quedara claro que es Dios quien elige, que él no ve algo en la criatura para elegir. No, lo elegí en el vientre de su madre. Cuando nadie podía decir que Jacob era mejor que Saúl y que por eso lo elegí, no, lo elegí en el vientre, para que quede claro que yo soy quien elijo, por mi voluntad. El otro término es el término proorizo, en el griego, que implica preordenación. ¿Dónde hemos visto nosotros este término? En Hechos 4:28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Y qué dice en el 4:28? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Proorizo. Para hacer cuanto tu mano había antes preordenado que sucediera. ¿Cuándo es el decreto de Dios? En la eternidad. Entonces, lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es que la pasión de Cristo, todo lo que le sucedió al Señor Jesucristo en su sufrimiento, ocurrió porque Dios lo había preordenado en la eternidad. Ahora es el mismo término que tenemos nosotros en Efesios 1:5 que ya leímos. En amor, habiéndonos preordenado, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, las Escrituras son claras que es Dios quien elige, que es Dios quien preordena, quien predestina, quien predetermina, quien conoce de antemano a ciertos hombres para vida eterna. Ahora veamos algunos detalles de la predestinación. Primero, nuestra confesión en el párrafo 3 dice, por el decreto de Dios. ¿Quién es el autor de la predestinación? Es Dios. Ahora, ¿cuál Dios? Bueno, el Dios que nosotros confesamos en el capítulo 2. Nada más les leo el párrafo 1 del capítulo 2, que es lo que nosotros creemos enseñan las Escrituras acerca del Dios del decreto. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo,
inteligentísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente el culpable. Ese es el Dios que predestina. ¿Cuál es el fundamento de la predestinación? El decreto de Dios. De nuevo, el párrafo 3 dice, por el decreto de Dios. Entonces el fundamento de la predestinación es el decreto. ¿Por qué predestina a Dios? Porque así lo decretó. ¿Y cuáles son las características de ese decreto de Dios que predestina? Que vimos nosotros al principio de la clase. Es eterno, es soberano. O sea, Dios predestinó en la eternidad, soberanamente, infaliblemente, inmutablemente. Jesús dijo, todos los que el Padre me da, esos vendrán a mí y yo les voy a dar vida eterna, ni uno más, ni uno menos. Todas mis abejas yo las conozco y a esa les voy a dar vida eterna. Nadie las arrebatará de mi mano. Es incondicional, no depende de la criatura, como vamos a ver. Es específico, individuos. Es sabio, es cristocéntrico, que vemos de la predestinación en Efesios capítulo 1, versículo 5. Nos escogió, ¿en quién? En Él, en Cristo. Todo lo que tiene que ver con el decreto es cristocéntrico. Igual la predestinación fue hecha en Cristo Jesús. Y es hecho también para la gloria de Dios. Como dice el párrafo 3. Dice, predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para el avance de la gloria de su gracia. Citando Efesios capítulo 1, versículos 6 o 7. ¿Cuáles son los objetos de la predestinación para vida? De nuevo, el párrafo 3 dice, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para el avance de la gloria de su gracia. Ahora, la primera confesión bautista de Londres de 1644 no incluye a los ángeles en el decreto de la predestinación. Sin embargo, Nehemías Cox, que quizás fuera el principal editor de nuestra confesión, tratando con Thomas Collier, que fue un bautista particular, que después lo enviaron a plantar iglesias en el campo en Inglaterra, fuera de Londres, y ese hombre se desvió de la fe, pero él decía ser bautista particular, y empezó a enseñar un montón de herejías, inclusive en contra de la Trinidad. Entonces Nehemías Cox escribe un tratado llamado Vindicae Veritatis, o Vindicación de la Verdad, refutando las herejías de Thomas Collier, y en el capítulo 2 de ese tratado, él trata con la doctrina que nosotros creemos es bíblica sobre la elección. Y en ese tratado él habla de la elección de hombres y ángeles. Y es por eso que probablemente los bautistas particulares ya en esta segunda confesión ponen a los ángeles también como parte de ese decreto electivo de Dios. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 5. ¿Por qué entonces fue que se le ocurrió a Nehemías Cox decir que los ángeles también están incluidos en el decreto electivo de Dios? No, eso es escritural. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. En Mateo 25, versículo 41, Mateo 25, versículo 41, dice el Señor, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que habían ángeles también preordenados para el infierno. Y habían otros para vida. Ahora más adelante, probablemente la próxima semana, vamos a ver en qué se diferencia la elección de los ángeles y la elección de los hombres, porque hay una diferencia.
Pero las escrituras son claras en que Dios no solo escoge hombres, Él escogió ángeles también, para vida y a unos para el infierno. ¿Cuál es el medio del decreto? De la predestinación. Es Jesucristo. Por el decreto de Dios, dice el párrafo 3, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿cuál es el medio? Jesucristo. Quinto, el decreto también es particular. Vean lo que dice el párrafo 4 del capítulo 3. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, a todos y cada uno de ellos. No hay ni uno más ni uno menos entre ellos, no, están todos a los cuales el Señor conoce, ni uno más ni uno menos. Juan capítulo 10, el Señor dice, yo tengo mis ovejas y yo las conozco y ellas me conocen, y tengo otras ovejas entre los gentiles que yo conozco y ellas me conocen, y ellas van a escuchar mi voz y me van a seguir. Ni una más ni una menos. No va a haber una cabra que se va a meter entre mis ovejas, no, solo mis ovejas. En Juan capítulo 13, versículo 18, el Señor dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Yo sé a quién es elegido entre ustedes. Yo sé a quién no he elegido. Y yo sé lo que va a hacer. Pero Él está aquí para que se cumpla la escritura. En Juan 17, en la oración sumo sacerdotal del Señor, dice esto en el versículo 6, Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en Juan 6, versículo 39. El Señor dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El argumento del Señor Jesús es esto: Él me ha dado un pueblo a mí, individuos me ha dado en mi mano, las ha puesto aquí para que yo les dé vida eterna. Y pensemos en eso. Si el Señor hubiera perdido a alguien de todos esos que el Padre le dio, Él no hubiera cumplido la misión de su Padre, porque eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Esta es la misión que yo tengo, que salve a todos los que el Padre me dio. Y si Él hubiera fallado en su misión, no habría salvación para nosotros, porque Jesús hubiera pecado contra Dios el Padre. Pero Él no peca, porque Él es perfecto. Él es el Dios hombre, el perfecto Salvador. Y a todos los que el Padre le dio en sus manos, a todos esos salvó. Ahora, ¿cuál es el propósito de la predestinación? El propósito es doble.
Por un lado, tiene el propósito, como leímos en nuestra confesión, de glorificar a Dios. Y de nuevo, en Efesios capítulo 1, y como dice nuestra confesión, la predestinación es para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios elige con el propósito de que Él sea glorificado. Nada más. Que es el otro propósito de los decretos de Dios, ¿verdad? El propósito más grande del decreto de Dios, ¿cuál es? La gloria de Dios. Bueno, el propósito más fundamental y básico de la predestinación es la gloria de Dios. Pero por otro lado, el otro propósito de la predestinación es otorgar gloria eterna a los hombres que Dios predestinó. Y vean lo que dice el párrafo 5 de nuestra confesión, el capítulo 3. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, para salvación, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Eso ya lo vamos a ver la otra semana. Entonces, el propósito es la salvación. A todos los que Dios eligió en la eternidad, todos van a ser salvos. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Ya con esto terminamos. Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que predestinó, al 100% de ellos los llamó. A los que llamó, al 100% de ellos justificó. Y a los que justificó, al 100% de ellos los va a glorificar. Ni uno más, ni uno menos. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios es inmutable e infalible. A los que Dios escogió, esos van a ser glorificados.